Buenos días con todos, bienvenidos al curso de ortografía. Buenos días. Para poder iniciar con la clase, se les pide que enciendan sus cámaras. Sí, buenos días, jóvenes. ¿Tienen sus fichas a la mano para poder iniciar la clase del día de hoy? Sí, mis. Ya, muy bien, Arlen. Tapia, tu cámara todavía no está encendida. Bueno, iniciamos, ¿sí? El día de hoy, como ustedes ya saben, según el horario correspondiente, vamos a tener el curso de ortografía, ¿está bien? Con el segundo tema, que es concurrencia vocálica, diptongo y triptongo. Entonces, para nosotros poder identificar de qué es lo que realmente se va a hablar, se va a tratar el día de hoy, se les pide que presten mucha atención para poder identificar algunas letras y así poder formar en este caso palabras con diptongo y triptongo, ¿sí? Como su mismo nombre lo dice. Aquí presten atención, miren, observen, cuando hacemos mención a la palabra dip se refiere a dos, ¿sí? Dos palabras. Y trip quiere decir tres, ¿está bien? Pero antes de iniciar con ello, vamos a comenzar reconociendo en este caso las vocales, ¿sí? Observen aquí en la pantalla. Miren, aquí como pueden visualizar en la pantalla, ¿qué es lo que observan aquí? Los que están de colores. ¿Qué serán? Herrera, ¿qué será lo que está aquí en la pantalla? Las vocales. Correcto, muy bien, Tapia Herrera. Lo que podemos apreciar acá son los vocales, ¿no? Que dicen. Pero en este caso tenemos, si se han percatado, las vocales están separados. Miren, por este lado tenemos a las conocidas vocales, las que se llaman vocales abiertas, ¿sí? Y por el lado derecho tenemos a las vocales cerradas. Mis, pero ¿por qué vocales abiertas y por qué cerradas? Al final son vocales, ¿no? Pero ¿qué pasa aquí? Cuando yo, al momento de pronunciar las vocales, a ver si todos repiten ahí conmigo, las vocales, mencionen ahí, en, en sus casas, mencionen la vocal A, E, O. Y ahora tenemos la vocal I, U. Pregunto yo, ¿se han percatado que las vocales A, E, O, lo que es la mandíbula o la boca, se forma, se abre un poco más? ¿Sí? ¿Me confirman? Cuando yo digo A, E, O, pero al momento de decir I, U, mi boca se está cerrando un poco, ¿verdad? ¿Se han percatado al momento de pronunciar las vocales? Claro, ¿verdad? Miren, es por eso que se les conoce como vocales abiertas, porque abro lo que es un poco más la mandíbula para poder pronunciarla. Y las vocales cerradas, como pueden observar, tenemos aquí el I y el U, ¿no? Por la forma en cómo la mandíbula se cierra un poquito. ¿Ven? ¿Se dan cuenta?
Gracias a esto, nosotros vamos a poder identificar el diptongo y el triptongo, así que tengan mucho en cuenta ello y presten mucha atención. Miren, nos dice, cuando dos vocales se pronuncian en una misma sílaba, se producen una misma sílaba, que en este caso es un diptongo. ¿Está bien? Miren, cuando dos vocales se pronuncian en una misma sílaba, se produce un diptongo. ¿Ya? Vuelvo a repetir, cuando dos vocales se pronuncian en una misma sílaba, se produce un diptongo. ¿Ya? Ahora pasamos a identificar, en este caso, ejemplos de diptongo o cómo es que se produce este diptongo. Tenemos, los diptongos se forman por la unión de dos vocales. Y acá también lo dice y acá también está. Recuerden, los diptongos se forman por la unión de dos vocales. ¿Ya? El primer ejemplo tenemos una vocal abierta y otra cerrada. Ejemplo, caus. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Cuando dicen sílaba, para que entiendan mejor, se refiere a esto. Cuando dice dos vocales se unen en una sílaba, se refiere solo a ello, a uno. ¿Sí? Aquí, Herrera, mira la pantalla, Herrera, aquí. ¿Sí? Estamos hablando de que en una sílaba se tienen dos vocales. Pregunto yo, Herrera, aquí en la sílaba cau, ¿cuál es la vocal abierta? Son los O. No, cau, dice acá, cau. ¿Cuál es la vocal abierta? La, Correcto, ¿no? Y la cerrada, la, la U, ¿verdad? Miren, a esto se refiere cuando dice dos vocales dentro de una sílaba. Como por ejemplo, cauce. Aquí identifican, miren las flechas, tenemos la vocal cerrada y la vocal abierta, ¿verdad? Ahora pasamos al segundo ejemplo, que nos dice una vocal abierta y otra cerrada igual. Que tenemos en este caso la palabra puente. Puente. Miren, aquí en el primero, el orden de las vocales no, no se altera mucho. Pero si se dan cuenta, aquí primero tenemos una vocal abierta y luego una cerrada. Y aquí en la palabra puente pasa lo mismo. Tenemos una vocal cerrada y otra vocal abierta. ¿Sí? No hay ningún problema en el orden. Pero sí hay que saber identificar que el diptongo se basa en ello, que está formado por una sílaba de dos vocales. ¿Ok? Pasamos al tercer ejemplo. Se hace mención aquí, en este caso, dos vocales cerradas. ¿Ok? Miren, si se dan cuenta, no se está separando. Por ejemplo, yo aquí no lo puedo separar de esta manera, como observan en la pantalla. K, luego U y luego C. No. Al estar unidos dos vocales, no se separan siempre y cuando no haya, bueno, en este caso, este, más que todo identificar, ¿no? Cuáles son las vocales abiertas, cuáles son las vocales cerradas. Miren, aquí en el primer ejemplo habíamos mencionado que la primera puede ser una abierta y luego cerrada. Y aquí en la segunda palabra puede ser una vocal cerrada y una abierta. No hay ningún problema. Aquí en el tercer ejemplo, para poder identificar, tenemos dos vocales cerradas. ¿Ok? Por ejemplo, la palabra cuidado. Tenemos una vocal cerrada, que es la U,
y la otra vocal cerrada que también es la U, ¿sí? Estamos identificando palabras y también identificando cuáles son las vocales que tienen, si es una cerrada o una abierta, ¿sí? Acá en la palabra oración tenemos lo que es la separación en sílabas. ¿Alguien me dice por qué este sion no se separa? ¿Alguien que conoce o alguien sabe por qué no se separan estas palabras, oración? Miren, escuchen aquí un dato. Las palabras que terminan en ción son diptongos. ¿Por qué? Porque las dos vocales son parte de uno mismo. ¿Está bien? De una misma sílaba. Sion. Las vocales abiertas, como en este caso, forman hiato, pero en este caso no. ¿Está bien? Todas las palabras que terminan en ción siempre llevan tilde y en este caso son o conforman una misma sílaba. ¿Ok? Pasamos ahora a las vocales cerradas. Tenemos las vocales cerradas, el I y el U, que no forman diptongo si la vocal cerrada en este caso lleva tilde. Miren, son reglas ortográficas que nosotros el día de hoy vamos a identificar para poder hacer una escritura adecuada. ¿Ven? Mira, a diferencia de acá arriba, si se han percatado, ninguna de los tres ejemplos que están aquí han llevado tilde. Pero en el quinto ejemplo dice, los vocales cerradas, que son solo dos vocales cerradas, me dice que no van a formar diptongos si la vocal cerrada está tildada, lleva tilde. Aquí, por ejemplo, tenemos a la I como vocal cerrada y a la A como vocal abierta. ¿Ven? Pero aquí, día, la palabra día, vocal está llevando, la tilde está llevando ¿en qué vocal? ¿Abierta o cerrada? Palabra día. ¿En qué vocal está llevando tilde? ¿Abierta o cerrada? Correcto, está cerrada, ¿verdad? ¿Y qué habíamos dicho de la quinta regla? Que si la vocal cerrada lleva tilde, no se le considera diptongo, se le separa. ¿Ven? Ahora sí entendemos la palabra oración. ¿Dónde lleva tilde? ¿En la vocal cerrada o en la vocal abierta? Abierta. Claro, ¿verdad? Esto solo ocurre si es que está en la vocal abierta, como en el caso de Sion. Pero si es que la tilde está en la vocal cerrada, no se considera un diptongo porque se está separando. ¿Ven? Día, en este caso la sílaba di, solo tiene una vocal. Y para considerar un diptongo se tiene que tener dos vocales. ¿Está bien? Dos, recuerden. Ahora pasamos a lo que es el triptongo. ¿Sí? ¿Recuerden estas cinco reglas? Que no importa si aquí el orden está desde que comienza la vocal abierta o la vocal cerrada, ¿sí? Eso no afecta en nada.
o si es que tiene dos vocales cerradas, como observan aquí en la palabra cuidado. ¿Está bien? A diferencia en este caso en la palabra oración, las palabras que terminan en ción, cuando la vocal abierta está acentuada, se mantiene diptongo. ¿Sí? Solo en este caso. Pero si en una vocal cerrada lleva tilde, automáticamente esa palabra ya no es diptongo. ¿Sí? Como el ejemplo de aquí, día. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si acentuamos en la vocal cerrada, esta sílaba se separa. ¿Ya? Ahora sí, pasamos a lo que son los triptongos. Ya había mencionado que cuando decimos triptongos se refiere a tres vocales, ¿sí? Trip, de tres. En este caso, en el triptongo, más que todo se refiere a la unión de palabras, pero en tres vocales dentro de una misma sílaba. ¿Está bien? En un triptongo siempre puede haber una vocal abierta, una vocal cerrada o lo que se puede llevar mayor fuerza de voz, con tilde, ¿no? Aquí tenemos unos ejemplos que pueden observar. Por ejemplo, tenemos huaico. Aquí, miren, la palabra huaico tiene tres vocales. Está separado de esta manera. Huay, huaico. La palabra guaura, miren, está separado de esta manera. ¿Ok? Cuando me mencionan una palabra que tiene tres vocales, automáticamente esa palabra ya es triptón. ¿Sí? Y tenemos, por ejemplo, las palabras aliviáis, que significa un alivio. La palabra miau, que es el sonido fonético de un gato. Palabra dioico, palabra guau, que también es un sonido fonético. Y en este caso también la palabra urbo. ¿Sí? ¿Todo claro hasta aquí para poder iniciar con los ejercicios? ¿Me confirman para poder avanzar? Muy bien, Tapia. Herrera, ¿todo claro? ¿Tienes alguna duda? No mismo ninguna duda. Ya, perfecto. Pasamos a lo que es actividad de aplicación. Lee las palabras, sepáralas en sílabas y encierra el diptongo de las palabras. ¿Pueden comenzar? Recuerden, voy a leer las palabras, que son estas, las palabras, y luego las voy a separar aquí en sílabas, cuántas sílabas tendrá, y luego voy a encerrar el diptongo de cada palabra. Son cuatro palabras, tengo que tener cuatro diptongos y separarlos en sílabas. Comiencen.
Me avisan cuando han terminado. Muy bien, Tapia. A ver, me confirmas cuando termines. Ya terminé mis. Ya. Tapia, el primer ejercicio. En la palabra jaula por el chat, me mencionas cuál es el diptongo que has encontrado. Correcto, ¿verdad? Muy bien. Herrera, la segunda palabra, ¿cuántas sílabas tiene y cuáles son sus diptongos? La segunda, ¿cuántas sílabas tiene y cuáles son sus diptongos? Huevo. ¿Cuántas sílabas son? Tres. Dos, correcto, ¿verdad? ¿Y cuáles son cuál es el diptongo? U. E. Correcto, muy bien. Tercer ejercicio, Tapia. En el diptongo, en la palabra rey, ¿con qué se inicia primero? ¿Vocal abierta o vocal cerrada? Vamos, Tapia, la tercera palabra, reina, en el diptongo. Ya. La E es una vocal abierta o cerrada. Correcto, ¿verdad? Es una vocal abierta. Herrera, cuarto ejercicio. La palabra tiene, ¿sí? ¿Con qué iniciamos? ¿Con la vocal abierta o con la vocal cerrada? Cerrado. Correcto. ¿Cuál es esa vocal cerrada? La. Muy bien. Ahora pasamos al tercer ejercicio, ¿sí? Que nos dice, escribe dos palabras que lleven los siguientes diptongos. Dos palabras que tengan la vocal I, A, la vocal U, E, la vocal I, E y por último la vocal U, I. ¿Está bien? Dos palabras que lleven los siguientes diptongos. De preferencia, que no me repitan las palabras que ya hemos visto aquí, ¿sí? No me las repitan, ¿ya? Escríbame ahí dos palabras que contengan IA. Comiencen para poderles evaluar. Ya tengo las palabras de IA. Ya, mencióname la Herrera. Tía. Media. ¿Podrías repetir, por favor? Tía. Tía, Media. media. Ya, la palabra tía. ¿Recuerdas lo que habíamos mencionado acá, Herrera?
En la quinta, cuando nos dice las vocales cerradas, como el I y el U, no forman diptongo si la vocal cerrada está titulada. Por ejemplo, lo que me mencionas, la palabra tía, ¿sí? La palabra tía, por aquí, la palabra tía, si te das cuenta, lleva tilde. Y al llevar tilde, una vocal cerrada se separa. Por lo tanto, no se le considera un diptongo. ¿Sí? Recuérdense mucho de las reglas que si la vocal cerrada lleva tilde, no se le considera un diptongo, como en el caso de tía. ¿Sí? Busquen otra palabra, piensen, recuerden que si lleva tilde, no es un diptongo. ¿Ya? Piensen bien, tenemos tiempo. María, María es un nombre, ¿sí? Que no, comúnmente María también lleva tilde. Por ejemplo, mira, María es María. ¿Ves? Vamos, recuerden, miren a su alrededor si no identifican palabras que tienen en casa. Por ejemplo, yo ahí veo Herrera un cuadro. Bueno, no sé si es un cuadro, un afiche, pero yo veo ahí, mira, ¿se da cuenta? Cuadro. ¿Ves? Creo que es un afiche o algo. Pero yo de acá observo un cuadro. ¿Ves? Ahí tenemos, por ejemplo, aquí. diario, Correcto, diario, diario. Está bien, mediana, correcto. Correcto, muy bien.
Aquí en la primera, con el diptongo, con la vocal, y lograron completar las dos palabras. Aquí, Sí, ¿sí? Tapia, tú también. O se les está dificultando aquí. Tapia, no, confírmame. Ya, miren, aquí en la primera, si se les está dificultando, pueden agregar primero la A y luego la I, ¿ya? Y ahí van a encontrar más palabras, ¿sí? Por ejemplo, palabras como, por ejemplo, si estamos hablando de la vocal cerrada y una vocal abierta y una vocal cerrada, estamos hablando de, por ejemplo, de paisaje, ¿no? O si está al revés, también podemos relacionar más que todo palabras, en este caso, como magia, ¿verdad? Huerto, correcto, sí, aquí, huerto. A ver, en base a lo que me están diciendo, vamos a completar. Aquí tenemos huerto, ya tenemos una palabra por chat que más me decían. Aquí mediano también me decían. Por aquí puede dar, ¿no? Solo que está al revés. Aquí, el mediano, aquí, ¿no? Mediano. Aquí, con la vocal, con las vocales U y E, huerto. ¿Qué más pueden encontrar aquí? ¿Qué más palabras? Tenemos huerto, muelle, ¿no? Tenemos muelle. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se dice a un relato corto en un texto? ¿Cómo se le conoce cuando yo digo relato corto en un texto? Un, aquí con las vocales, bueno, con el diptongo, UE. Relato corto de un texto. ¿Qué es un relato corto de un texto? Nos referimos a qué? ¿Qué será? ¿Un mito, leyenda o la palabra, lo que muchas veces le dicen a sus papás, ¿me puedes contar un antes de dormir? ¿Cuál es la respuesta? Aquí con los diptongos UE. Correcto. Un cuento. Ven, ahí tenemos ya otro. ¿Cómo se le llama a un lugar pequeño habitado por una población minoritaria? Un lugar habitado por personas, por habitantes minoritarios. O cuando quieren ir de viaje, voy a ir de viaje y voy a pasar por un.
pueblo. ¿Ven? ¿Se dan cuenta que tenemos otro? Pueblo. No se olviden, por favor, que al momento de que se corte el Zoom vuelven a regresar por el mismo link, ¿sí? Ya miren, aquí ya tenemos cuatro. Mira, puerto, muelle, cuento, pueblo. Y ahora aquí con la vocal I, regresando del Zoom, me van dictando las palabras, ¿sí? Igual con esto. Tapia ve alistando las palabras con la vocal IE y Herrera con la vocal U y I, ¿sí? Y ahí vamos con uno. Bien. Continuamos. Tapia, tienes la primera. ¿Qué sigue? Correcto. Bien. ¿Qué más? ¿Una más? Tal vez se te ocurra alguna más. ¿Cómo se le llama tapia? En este caso, cuando llega la Navidad cae, bueno, en otros países cae, correcto, nieve, ¿verdad? Buenos días, Abigail, cae nieve, ¿no? Ahí tenemos una. Y ahora pasamos a la siguiente, que es con la vocal. Uy, Herrera comienza. ¿Qué palabras encontraste con las vocales que están aquí? Vamos, díctame, Herrera. Si no lo has hecho, enciende tu audio y yo te ayudo para que podamos conversar bien, ¿sí? Nueve. Ya, Herrera, respóndeme aquí. Vamos a identificar las palabras, te ayudo a buscar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si en estos momentos, cuando estoy dictando clases, pasa el señor que vende verduras? El señor está haciendo mucho. Ruido. Correcto, ¿ves? Ya tenemos ahí una, ruido. ¿Sí? Escribe. Pasamos a la siguiente palabra. Herrera, ¿tienes hermanos pequeños en casa? No. No. Una mascota, Tampoco. tampoco. A ver, una planta. Ya, mira, hacemos algo. ¿Qué pasaría si yo te digo te voy a contratar para que trabajes en una guardería con muchos niños? ¿Qué es lo que vas a hacer en esa guardería? A los niños pequeñitos los para que no les pase algo malo. Cuidado. Correcto, los vas a cuidar. ¿Ves? Ya tenemos la segunda palabra. A ver, una última. ¿Cómo se menciona qué palabras utilizamos cuando yo tengo en cantidad amistades o personas a mi entorno? Bueno, en casa, tal vez por el lugar donde vives, de manera general. Yo tengo bastante a amigos, ¿verdad? Yo tengo bastante amigos. No, un ejemplo nada más. Cuando yo digo, yo tengo bastante amigos, la palabra amigos en diminutivo, ¿cómo se le dice? En algo pequeño. ¿Recuerdas? La palabra amigos en diminutivo. Si yo digo, por ejemplo, planta, en diminutivo será plantita. ¿Ves? En diminutivo, amigos,
amiguito, Correcto, Herrera, muy bien. Tenemos amiguitos. ¿Ves? Ahí ya tenemos otra palabra. Escribe, Herrera. Sí, escribe. Abigail, buenos días. Te comento. Estamos haciendo la clase del segundo tema que es concurrencia vocálica, diptongos y triptongos, ¿sí? Hemos identificado cuáles son las vocales abiertas y las vocales cerradas, ¿sí? Hemos dado ejemplos de cómo se ha realizado en este caso para poder identificar cuáles son los diptongos y cuáles son los triptongos. La clase del día de hoy va a ser grabada, al igual que las otras clases, y se va a enviar un link, ¿sí, Abigail? Para que lo puedas revisar y puedas visualizar la clase, ¿sí? Estamos pasando a las actividades porque por la hora sabes que se va a acabar el tiempo, ¿sí? Ya, muy bien, Abigail. ¿Ves? Como podrás dar cuenta, estamos haciendo ejercicios con los diptongos que está aquí. ¿Ven? Ahora pasamos a la actividad de extensión. También lo van a hacer conmigo. Miren, dice, marca la respuesta correcta. Palabra que tiene diptongo. Paraíso, media, toalla. ¿Cuál es la respuesta? Ya tenemos una respuesta que me dice la B, que me dice Herrera, palabra que tiene diptongo. medio, Ya la B. Pregunto yo, aquí tenemos en la alternativa A, ¿verdad? Que dice para y so. Ya habíamos mencionado que si llevaba tilde, una vocal cerrada, no se le iba a considerar en este caso un diptongo, ¿verdad? Y aquí en la palabra media, sí cumple las funciones que me piden, ¿no? Una vocal cerrada, una vocal abierta y no lleva tilde, ¿no? Podría ser. Pero aquí en la palabra toalla, ¿por qué no podría ser un diptongo? ¿Recuerdan por qué no? ¿Por qué ustedes creen que no puede ser un diptongo? Miren, recuerden aquí, nosotros habíamos dado 5 reglas de cómo identificar un diptongo. Había mencionado que puede tener vocal cerrada, vocal abierta o vocal abierta y cerrada, o puede tener dos vocales cerradas, pero en ningún momento se dijo que podía tener dos vocales abiertas. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Como por ejemplo, toalla. Si yo quiero silabear la palabra toalla, lo voy a hacer de esta manera. To-a-ya. ¿Ven? Herrera aquí, observa, Herrera, Tapia, Abigail. Si yo lo quiero separar de esta manera, va a ser así. To-a-ya. Pero la pregunta fue, palabra que tiene diptongo. La respuesta correcta ya me la dieron ustedes. Media. ¿Sí? Ahora pasamos a la segunda. Palabra que no tiene diptongo. ¿Cuál es, Herrera? En la segunda, palabra que no tiene diptongo. Aquí será abuelo, diestro o ocio. ocio, Correcto, Herrera. Tapia, aquí en la palabra italiano, las vocales fuertes, o en este caso fuertes o abiertas, son la B, correcto. O y A son las vocales, muy bien.
Aquí, Abigail, palabra que está correctamente silabeada. Pa, i, sa, que. Co, ro, corroer. Pie, ro. ¿Cuál es la respuesta correcta? Abigail, repito, la A, que es pa, i, sa, que. Segunda, co, roer. La tercera, pie, ro. Uy, está fallando. ¿Quién me dice aquí cuál es la palabra separada correctamente en sílabas? Fierro. Correcto, Herrera, muy bien. Fierro. Ahora sí, miren, pasamos a la actividad de evaluación. Miren, la actividad de evaluación es más que todo para incentivar la lectura en ustedes, para que puedan leer más. En esta actividad les he colocado un pequeño texto donde el título es El niño, la abejita y las cabritas, ¿sí? Es un texto, lo voy a leer para que lo puedan escuchar y ya después planteamos a qué es lo que van a realizar. Tenemos, había una vez un niño de buen corazón que aprendió a querer a los animales. Él nunca los maltrataba. Si los encontraba heridos, les curaba la herida. Un día, llevando sus cabras a pastar, encontró a una abejita herida. La apartó del camino por donde pasaban grandes animales que podrían aplastarla sin misericordia. El niño cuidaba un pequeño rebaño de 5 cabritas, todas muy lindas y despiertas. Por las mañanas las sacaba al campo para que se alimenten con hierbas frescas. Caminaba siempre detrás de los animales y cuidaba con mucho cariño a las más pequeñas, que era su preferida. Una tarde, ya muy tarde, las cabritas no quisieron regresar y por más que el pastorcillo les rogaba, ellas no le obedecieron. Entonces, el niño empezó a llorar temiendo que al oscurecer los lobos hicieran su aparición. La abejita que él salvó una vez se compadeció y quiso ayudarlo. Comenzó a volar dando vueltas sobre el rebaño y ¡zas! Picó a cada una de ellas. De esta manera, las doloridas cabritas comenzaron a retirarse a toda carrera hasta el rebaño. ¿Ven? Es un pequeño texto de cómo un niño, al tener su buen corazón, al curar una abejita, esta abejita supo reconocer y supo devolverle el favor, ayudándole, en este caso, a llevar a las cabritas a sus hogares. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí, Miss? Fácil. En la lectura ustedes me van a encontrar 10 palabras que tengan diptongo y lo van a escribir. ¿Sí? Recuerden, 10 palabras que tengan diptongo y aquí lo van a escribir. ¿De dónde saco las 10 palabras, Miss? De acá, del texto. En el texto lo subrayan y acá lo escriben. ¿Sí? Recuerden, en el texto lo voy a subrayar y aquí lo voy a escribir. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Se logró entender? Confírmeme. Sí, mi secretario. Ya, muy bien. Pregunto yo, ¿había? ¿Será un diptongo? No, No, ¿verdad? Tapia, ¿por qué no es un diptongo? La palabra había. Correcto, porque tiene tilde en una vocal cerrada, ¿no? Ok, muy bien. Busquen
Miren, aquí también tenemos otra palabra. Aquí pregunto, en la palabra aprendió, ¿será un diptongo? Ya, Tapia me dice que no. Aprendió, Herrera, esto es un diptongo. Aprendió, Sí, ¿sí? ¿Por qué es un diptongo? ¿Recuerdas? porque hay una boca cerrada y una boca con tilde. Claro, ¿no? Habíamos dicho que no sería un diptongo siempre y cuando lleve tilde en una vocal cerrada. ¿Aprendió en qué vocal está llevando tilde? ¿En una cerrada o abierta? Abierta. Abierta, ¿verdad? Por lo tanto, aprendió es un diptongo creciente. Aprendió de crecer, ¿sí? Está creciendo. Sí, correcto, Tapia, está bien. Sí, todas las palabras que ustedes observen aquí que tengan diptongo las van a escribir, no hay ningún problema. Bueno, jóvenes, esta actividad no se olviden reenviarla por favor al grupo de WhatsApp, el grupo de letras para poderlos revisar. Sí, se va a tomar mucho en cuenta la hora en que están enviando cada actividad. Y esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, nos vemos, cuídense. Chao, Miss. Chao, hermano, chao, Tapia, cuídense.